Con ustedes el mejor canal Historias Piadosas, vídeos se publican todos los días, únete a nosotros. Hacía mucho tiempo que Adriana no vivía una experiencia tan agradable, la felicidad, la maternidad. ¿Qué podría ser mejor? Sostener suavemente a un bebé, sabiendo que era tu hijo. Adriana amaba a su hijo con todo su corazón y estaba dispuesta a entregarse a él sin reservas. Miguel solo tenía 6 meses y a menudo era caprichoso. Pero para su madre no era un problema. No es para tanto, la niñera le ayudará. ¿Para qué? Contrató a toda una plantilla de sirvientas, les puso un sueldo alto, con la única condición de que se callaran y no hicieran preguntas innecesarias. La niñera y la criada a menudo discutían el tema entre ellas en ausencia de la ama, y entre las paredes de la casa. Naturalmente, fuera de la casa no está permitido, pero aquí sí. Es una extraña Adriana, tiene más de 30 años, y dio a luz a un niño de quien no sé. No tiene marido. ¿Qué es aún más alarmante? Es el negocio de nuevo. Así es como ella va a hacer todo. Aunque con todos esos ayudantes, no es tan difícil. Era la criada. Una niñera llamada Betty. Ella miró alrededor con aprensión al principio, y solo entonces dio su respuesta. Oh, vamos, no importa. Se paga mucho dinero. No me puedo quejar. La rareza es solo la forma de ser de la gente rica. Me di cuenta hace mucho tiempo, cuanto más rico es un hombre, más raras son sus rarezas. Es su forma de destacar, ¿sabes? No saben qué hacer para divertirse. Eso es seguro. He vivido 30 años, y ahora voy a ser madre. Eso es muy divertido. Circo en un cartel. A diferencia de ella, a Betty no le gustaba su amante, y esa aversión se remontaba a la escuela media. Betty y Adriana iban a la misma escuela, pero estaban en grados diferentes. La diferencia entre ellas era de 3 o 4 años. Dejando de lado la antigüedad de Adriana, naturalmente. Aún así, Betty recordaba bien los tiempos en que la ahora niña rica era una paria y una mendiga para todos. Mi madre era conserje en la escuela y cojeaba. ¿Cómo no burlarse de eso? Por supuesto, no todos los niños eran tan insensibles y desalmados. No eran más que copias de sus padres, conscientes o inconscientes, pero copias al fin y al cabo. Betty era una copia de su madre y su padre, y ellos eran de clase ejecutiva en ese momento. Un incipiente pero prometedor automóvil importado de Europa. Joyas caras y un límite inagotable de dinero de bolsillo para Betty. Al igual que Adriana, que ayudaba a su madre a fregar los suelos después del colegio, no participaba en los actos escolares. En las discotecas no iba tan gris ratón en su manifestación más evidente. Betty recordaba cómo Adriana acudió al baile de graduación con un vestido dolorosamente parecido al de la inolvidable heroína de Lo que el viento se llevó. Todos se habían reído en aquel momento, pensando que lo había cosido la madre de la graduada. ¿Y qué? Pero en realidad no era así. La propia Betty vio su baile de graduación solo 3 años después, pero el baile de graduación con la Adriana mayor fue recordado para siempre. En aquella época, todo el mundo estaba seguro de que a Adriana le esperaba un futuro gris y sin esperanza, en el que los trapos de piso, las fregonas y los cubos serían sus principales herramientas de trabajo. Ya lo verás. No hay nada reservado para esta hija de fregasuelos. O es limpiadora o camarera en un restaurante de carretera. Eso fue lo que dijo Betty ante las risitas de sus compañeras. Pero sus enemigos habían calculado mal. Igual que Betty. Pasó el tiempo, sus padres se arruinaron y su padre buscó consuelo en el fondo de una botella. Su madre no lo toleró. Rápidamente se divorció y se lanzó a un segundo matrimonio. El matrimonio no funcionó. Le siguió un tercero, un cuarto. Pero sin bodas ni pompa. Betty tomó muy mal, por desgracia, las sacudidas que sacudieron a su familia. Acostumbrada desde niña al lujo y la opulencia. Nunca fue capaz de readaptarse, permaneciendo como una persona egoísta y envidiosa. La felicidad ajena la deprimía. Especialmente cuando se trataba de plebeyos sin pretensiones como Adriana. ¿Así consiguió todo lo que tiene? Si al menos fuera guapa, estaría bien. Pero no hay nada que ver. Era una granja colectiva y seguiría siéndolo. Eso pensó Betty, tratando de guardarse sus emociones.
Adriana no la reconoció. En primer lugar, Betty era más joven que ella y, en segundo lugar, con el paso de los años, la actual niñera había conseguido acumular unos kilos de más, que eran un tema delicado para ella. Pero Adriana no se daba cuenta de todo eso. El pequeño Michael atraía toda la atención de una madre soltera y se convirtió literalmente para ella en el centro del universo. En cuanto tenía un momento libre, cogía inmediatamente el cochecito y se iba a dar un paseo por el parque. El bebé aún no podía sentarse, pero incluso tumbado en el cochecito, se regocijaba con los rayos de sol y la soleada vegetación que le rodeaba por todas partes. En esos momentos el niño siempre sonreía, lo que provocaba en Adriana una tormenta de emociones agradables. Y ahora, aprovechando una ventana libre en la agenda, la empresaria fue al parque. El tiempo era perfecto. Era imposible descuidar una ocasión así. Adriana estaba acostumbrada a depender solo de sí misma en todo y sabía planificar su día hasta el más mínimo detalle. Como le gusta a Michael, mira qué buen tiempo hace. ¿Cómo puedes quedarte en casa en un día así? Y le pedía a su niñera que organizara paseos más frecuentes, como una mamá adulta que habla con un adulto. El niño la escuchaba fascinado y atento, como si entendiera cada palabra. Siempre había mucha gente en el parque. Y hoy no era una excepción. Niños, adultos, ancianos. Todos querían disfrutar del calor del verano que pasaba rápidamente. Deseosa de estar a solas con Michael, Adriana se metió en un callejón donde casi no había gente. Pero cuando dio solo un par de docenas de pasos, se encontró casi nariz con una mujer de unos 50 años, vestida con colores y ropas características. No era gitana. Y Adriana se dio cuenta enseguida. Probablemente se trataba de una imitadora. Para encajar con la imagen de adivina, probablemente ahora le pediría dinero. Pensó Adriana. Todo había salido exactamente como ella esperaba. Permítame que le lea la Buenaventura. Te doy mi palabra de que no te arrepentirás. Te diré toda la verdad. Vamos, ¿por qué debería adivinar? Yo misma construí mi vida y sigo construyéndola. Adriana hizo un gesto con la mano. La adivina dudó un momento, luego miró al niño y dijo: «Qué bebé tan maravilloso. ¿Puedo verle la mano?». Adriana abrió la boca y la mujer la miró mal. La mujer se inclinó sobre el niño. «Vaya. ¿Te llamas Michael? Veo que tienes un gran futuro por delante. Pero hay muchos obstáculos delante. Y te aguarda un peligro. Tu madre esconde un secreto. Está mintiendo a todo el mundo. Pero yo no lo veo bien. Son malas noticias, y es mala suerte. Y muchos problemas en el negocio del comercio», dijo la adivina con voz rápida. Adriana se quedó helada de asombro. «¿Cómo sabe usted de comercio? ¿Y a qué secreto se refiere?». La adivina sonrió significativamente, dejando claro que sabía mucho más de lo que decía. Tras una pausa, dijo: «Conozco el secreto de la pequeña querida. Lo veo todo sin secreto. Tendrás que elegir entre él y el trabajo de tu vida. Y no finjas que no sabes de qué estoy hablando». Adriana agarró por sorpresa el asa del cochecito. Los dedos se le pusieron blancos. Durante toda la conversación con la pitonisa, Adriana no dejó de maravillarse de sus conocimientos. ¿De verdad había visto todo esto en la suya? Sin decir una palabra a aquella extraña mujer, Adriana se apresuró a dar la vuelta al cochecito y tomó una dirección completamente distinta. El corazón de la empresaria se hundió cuando la adivina soltó una risa baja y pechugona a su paso. «Vete, vete. Pero no puedes esconderte de ti misma. Este trato te arruinará, oh, ¿cómo te arruinará? Tenle miedo, entonces salvarás a tu hijo». La voz de la pitonisa sonó en la cabeza de Adriana con el efecto de un mazo corriendo sobre un yunque. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se quedó tumbada en el cochecito. Michael seguía sonriendo a su madre, feliz de estar al aire libre. Tan dolorosa reacción de Adriana se debió a varias razones. La primera y más importante de ellas era su falta de hijos. Sí, fue la infertilidad la que puso fin a la capacidad de Adriana para ser madre. Pocos sabían que este problema la privó no solo de hijos, sino también de su marido, que la abandonó por otra mujer después de 3 años de matrimonio.
Isen. Adriana no lo culpó. Hizo su elección y posteriormente no se arrepintió. Según los rumores, crió a 2 niños preciosos y fue feliz en el matrimonio. Pero Adriana se quedó sola en ese momento crucial. El negocio estaba en fase de desarrollo y los competidores rodeaban su empresa como una manada de tiburones hambrientos. Todos querían un bocado. Sobre todo cuando la propietaria era un ratón gris aparentemente indefenso. Sus amigos le dijeron a Adriana: vende el negocio. No puedes mantenerte a flote sin Isen. Te hundirás. Hundirás a tus empleados. Créeme. Los negocios no son cosa de mujeres. Pero Adriana tenía sus propias opiniones sobre el asunto. Recordaba demasiado bien los años de acoso en la escuela, que parecían un infierno. Había tenido que pasar por muchas cosas antes de llegar a la cima del Olimpo financiero. Había sido como un ave fénix resurgiendo de sus cenizas, templando la voluntad y el carácter de una chica marginada. Por supuesto, había hombres en su vida, pero, por regla general, los romances con ellos no conducían a nada definitivo. O bien los caracteres no encajaban, o bien la independencia económica de Adriana hacía que su pretendiente se sintiera inferior. Fuera como fuese, a los 30 años era una mujer rica, soltera y sin hijos. Este hecho entristeció indeciblemente a la joven empresaria, llenando su corazón de tristeza y añoranza. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de acoger a un niño del orfanato. Por desgracia, Adriana no contaba con el apoyo de nadie. Sus amigas intentaron disuadirla. ¿Por qué querrías a un niño rechazado? ¿O a un huérfano? No sé qué tipo de herencia tiene. ¿Y si sus padres son alcohólicos? ¿O él mismo resultará estar con desviaciones? Adriana se limitó a sonreír. Deseaba tanto ser madre que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por eso. Que no fuera suyo, que fuera adoptado. Lo principal es que podrá crear el ambiente de maternidad con el que soñaba desde hacía muchos años. Para su sorpresa, adoptar un bebé no fue tan fácil como esperaba. Esto se debió principalmente al hecho de que quería tener un bebé para experimentar la alegría de la maternidad. Finalmente, la suerte le sonrió, aunque difícilmente podía llamarse suerte. Al fin y al cabo, el pequeño Michael había sido abandonado por su madre. Por otra parte, gracias a la intervención de Adriana, el niño no tuvo que vivir mucho tiempo en un orfanato. Nunca antes se había sentido tan feliz. En aquel momento, todos los problemas pasaron a un segundo plano, dejando paso a la sonrisa desdentada del pequeño mendrugo. Para la mayoría de sus conocidos era un secreto tras 7 sellos. Para que nadie se enterara de la custodia. Adriana llegó a desaparecer durante 7-8 meses de la vista, fingiendo la ilusión de un embarazo. Todo por negocios. Estaba grabando, intentando colocar la cámara de modo que solo se viera su cara. Y ahora una adivina callejera habla de su secreto directamente. Vale, adivinó lo del bebé. Pero ¿cómo sabe que me espera una gran negociación? ¿Qué tipo de peligro me estaba advirtiendo? Quizá debería rendirme y posponerla para siempre. ¿Y si realmente es una vidente que lo sabe todo? Si describió la vida de Michael con tanta exactitud, quizá sepa de negocios. De camino a casa, Adriana se quedó perpleja. Mientras tanto, la inquieta Betty, sonriente, exploraba el contenido del armario, revisando vestidos y otras prendas. La criada observaba con evidente desaprobación, indecisa de interferir. Betty se comportaba de forma desafiante, insolentemente celosa de la más afortunada Adriana, por lo que intentaba perjudicarla de todas las formas posibles. Pero la propia empresaria ni siquiera era consciente de ello. Adriana aún no daba tregua a la idea de una posible fuga de información. En el fondo ella se daba cuenta de los fenómenos paranormales en el mundo tan poco que la posibilidad de encontrarse con ellos. De nariz a nariz es insignificante. No, había algo mal en esto. De acuerdo, Michael, pero ¿por qué mencionó la negociación?, pensó Adriana. Cuando llegó a casa, le entregó su hijo a Betty y se dirigió a su despacho. Cuanto más estudiaba Adriana los documentos, más convencida estaba de que las negociaciones deberían haber salido según lo previsto. Entonces, ¿por qué la adivina insistía en disuadirla? Por la bondad de su corazón. Adriana no creía en esa bondad. Era evidente que algo iba mal. Pero,
¿Qué era? La mujer de negocios no lo sabía. Para averiguarlo, Adriana decidió involucrar al jefe de seguridad de su empresa, William. En el pasado, había servido en las fuerzas de seguridad y, tras jubilarse, no pudo quedarse en casa y se dedicó a la actividad privada. Tras escuchar a su jefe, William prometió ocuparse personalmente del asunto. La importancia del asunto se explicaba por el hecho de que era necesario averiguar la verdad en poco tiempo, ya que quedaban pocos días para las negociaciones. Y mientras se llevaba a cabo la tácita investigación, Adriana decidió dedicarse a su hijo. Juntos paseaban por el patio, dormían a la hora de comer y, por las tardes, se sentaban junto a la chimenea encendida a contemplar el fuego. Miguel observaba con interés cómo las llamas lamían la leña, convirtiéndola en brasas. Al mismo tiempo, Betty miraba con odio a la casera y a su hijo. 2 días después, William se presentó ante Adriana en persona y le anunció que la investigación había terminado. Y fue entonces cuando se supo lo más interesante. Decir que Adriana estaba conmocionada era no decir nada. Como descubrió el jefe de seguridad, la adivina de la calle era una imitadora. Entonces, ¿quién la inspiró para venir a verme?, exclamó Adriana sorprendida. William se mordió los labios durante un rato y luego dijo: «¿Lo hicieron tus competidores, Adriana, y la niñera les ayudó?» «Betty a mí, eso es, Betty. Y fue ella quien dio a tus enemigos la información de que Michael era adoptado. Los rivales fueron a ella, ellos mismos, se ofrecieron a espiarte». Betty aceptó. El rostro de Adriana se puso pálido como la tiza. En aquel momento, todo el pasado de la empresaria pasó ante sus ojos. Adriana también recordó dónde había visto antes la cara de Betty. Años atrás, en el colegio, por supuesto. Pero, ¿realmente era una buena razón para trabajar para la competencia después de haberla traicionado? Pero el jefe de seguridad no se lo había contado todo a Adriana. Guardó la parte principal para más tarde, como postre. La animadversión de Betty tenía una explicación sencilla. Ella era la madre biológica de Michael, tras haberlo entregado al orfanato hacía 6 meses. Habiendo aceptado un trabajo en casa de Adriana como niñera, no tenía ni idea de que encontraría por casualidad los papeles de adopción de su propio hijo por parte de la casera. En realidad, no necesitaba a Michael, ya que el bebé había nacido de una aventura con un hombre. Pero cuando Betty se enteró de que la odiada Adriana había adoptado a Michael, decidió acabar de una vez por todas con su felicidad maternal. Y fue ella quien aconsejó a sus competidores que engañaran deliberadamente a la empresaria para que perdiera un importantísimo trato. Por supuesto, el motivo parecía ridículo, sobre todo teniendo en cuenta que ella trabajaba como niñera en la casa y ganaba un suculento sueldo. La respuesta de Adriana no se hizo esperar. Ese mismo día Betty fue despedida. A pesar de todas las súplicas y ruegos, Adriana sabía que no quería a su hijo para nada. La razón de las acciones de la niñera residía en los celos. Negros y mezquinos. Y 3 días después, tuvieron lugar las mismas negociaciones que dieron a Adriana la oportunidad de ampliar considerablemente sus horizontes financieros. La empresaria asistió a ellas con su hijo durmiendo plácidamente en una cuna. La otra parte de las negociaciones estaba representada por Liam. Antes solo se comunicaban por teléfono. Pero hoy se han reunido en persona. Tras el éxito del acuerdo para ambas partes, Liam invitó a Adriana y al bebé a celebrar el contrato en una acogedora cafetería. Así empezó su relación. Habiendo visto el uno en el otro la otra mitad, no solo reforzaron significativamente sus posiciones en los negocios, sino que también se convirtieron en una pareja feliz, a raíz de la cual los transeúntes se dieron la vuelta. Se rumorea que la pareja tiene intención de recurrir al procedimiento de gestación subrogada, con el deseo de dar al pequeño Michael una hermana o un hermano. El bebé está encantado. Aunque de momento no entiende nada. Pero cuando la casa de Adriana vuelve a llenarse de risas infantiles y Michael es ya un niño mayor, se da cuenta de que padres tan cariñosos hay muy pocos.